Ante todo, cordial saludo. Hoy estaremos hablando sobre sistemas operativos, una introducción a los sistemas operativos, curso que también llevamos y que en su introducción de alguna manera hacemos un homenaje, una mención especial a todos aquellos que han trabajado y que han generado los sistemas operativos, los creadores de los sistemas operativos más utilizados. Allí que comencemos con esta foto, esta portada en la introducción, conociendo Dennis Ritchie, Ken Thompson de Unix, hecho en C, y también ellos trabajaron en OS, Barry Kindle, CPM, Tim Patterson de OS, base para lo que fue posteriormente Microsoft de OS y Windows. Dentro de Windows tenemos a Bill Gates, Paul Allen, sin olvidarnos, por supuesto, de Linux, con Linus Torvalds, iOS, la gente de Steve Jobs, y Android, que digamos que son a nivel actual en lo que son plataformas móviles, teléfonos inteligentes, bueno, sistemas operativos más utilizados. Andy Rubin, un Android, que de alguna manera tiene la base o el kernel de Linux, es decir, que también allí está. Entonces, empecemos con sistemas operativos, una introducción, curso de introducción. Vamos a hablar básicamente de lo que define un sistema operativo. Esto de un sistema operativo en el mundo con la computación. Veremos que tiene dos funciones principales y una de ellas es la administrar el hardware, servir de interfaz a las aplicaciones para que éstas puedan correr en un hardware específico. Bueno, veremos en términos generales cuál es ese hardware que administra el sistema operativo, configuración principalmente von Neumann. Y hablaremos muy generalmente de lo que podríamos llamar sistemas operativos. Veremos allí que hay sistemas operativos de computadoras grandísimas, mainframe, que se utilizaban hace mucho tiempo, servidores, que es lo que más se usa ahora, PCs o laptops, que son cuestiones personales, para trabajos personales o para trabajos individuales, integrados, por supuesto, siempre en una red, hasta aquellos que se utilizan en la instrumentación inteligente o en tarjetas bancarias, ¿no? Entonces, todo lo que significa un software, un dispositivo que requiera y que tenga inteligencia, por lo general es administrado por un sistema operativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un sistema operativo? Eh, Básicamente, empecemos a verlo acá y ya debiéramos comenzar con definir sobre qué trabaja un sistema operativo. Trabaja sobre una plataforma de hardware, ¿ok? Una arquitectura de hardware, que son las computadoras, que conforman la computadora. Esas computadoras actualmente son bastante complejas, es decir, presentan una cantidad de componentes que se integran para poder dar el soporte a las aplicaciones que vemos hoy en día, todo tipo de aplicaciones. Estas computadoras por lo general tienen más de un procesador ahora, un multicore, memoria principal, la memoria principal incluso integrada de alguna manera a los procesadores con memoria caché, cualquier manejo de dispositivos de entrada y salida, aquellos que nos permiten manejar ciertos componentes básicos, como que es el almacenamiento de nuestros archivos, pero también la interacción a través de monitores, teclados, etcétera. Es decir, tenemos una computadora que tiene una plataforma de hardware, es una plataforma de hardware compleja, diferentes componentes que se integran, y de alguna manera, antes de montar una aplicación, debemos ver si manejamos directamente ese hardware o utilizamos un intermediario, una interfaz, una capa intermedia. ¿Ok? Si nosotros como programadores de aplicaciones, ¿y quiénes son los programadores de aplicaciones? Bueno, todas estas aplicaciones que vemos actualmente, desde aplicaciones móviles, web, etcétera, etcétera, que tienen funcionalidades particulares que actúan en un ámbito en particular, resuelven problemas particulares en todo el ámbito de la sociedad actualmente, aplicaciones de redes sociales, aplicaciones de movilidad, aplicaciones industriales, aplicaciones de Internet de las cosas, aplicaciones de la inteligencia artificial. eh, Todas esas aplicaciones al final terminan corriendo en
una plataforma de hardware, los componentes principales estos que acabo de mencionar. Entonces, si nosotros nos debemos preocupar además de la funcionalidad y del problema que queremos resolver como aplicación, tenemos que preocuparnos de cómo interactúan los componentes de hardware. Básicamente, la programación de aplicaciones no puede ser tan sencilla. Tendríamos la cara que mostramos acá de este bebé. Ahora bien, desde hace mucho tiempo, por supuesto, que eso no queda en potestad de los programadores de aplicaciones, sino que ese sistema complejo no lo manejamos directamente, sino que lo hacemos a través de un sistema que también es software, que es la primera capa de software que se monta sobre el hardware, que es el sistema operativo. ¿Ok? De alguna manera allí empezamos a definir de manera sencilla lo que es el sistema operativo. Primero, una capa de software. Podríamos identificar dos funciones macro principales. ¿Ok? La primera es la que ya mencionamos. Debe administrar todos esos recursos de hardware, de esa plataforma de hardware que conforma la computadora. ¿Ok? Recordemos, vuelvo y repito, que toda aplicación termina corriendo físicamente en una computadora. Entonces, el sistema operativo administra esos recursos de hardware. Nosotros no nos debemos preocupar por ello. Es decir, para nosotros de alguna manera es una abstracción. Nosotros como programadores de aplicaciones, vuelvo y repito. Entonces, la segunda función de ese sistema operativo es proporcionar a las aplicaciones, a los programas de aplicación, un conjunto abstracto de ciertos recursos y se llaman abstractos porque básicamente nos simplifican, nos eliminan algunos detalles, algunas complejidades, de tal manera que nosotros, vuelvo y repito, nos concentremos en las aplicaciones. En programación básicamente es hacer énfasis en el qué hace más que en el cómo lo hace, ¿ok? Para nosotros es como una caja negra, para muchos programadores de aplicaciones, exactamente cómo es que el sistema operativo gestiona esos componentes de hardware. Ahora bien, en este curso va a dejar de ser una caja negra. Nosotros queremos es ver exactamente cómo el sistema operativo hace esa primera función de administración de los recursos de hardware, de tal manera que proporcione a las aplicaciones como interfaz un conjunto abstracto. Recordemos que la abstracción, hago este paréntesis aquí, es un elemento muy importante dentro de lo que es computación, programación, desarrollo de software. ¿Ok? Aquí estamos viendo que el sistema operativo es la primera abstracción que nos facilita el trabajo en los programas de aplicaciones. Eso en el transcurrir del tiempo, cada vez tenemos mayor nivel de abstracción, es decir, cada vez se nos va simplificando las complejidades que significan los componentes de hardware, ya incluso no de manera individual, sino a nivel de redes, de tal manera que nos concentremos en la aplicación y entonces se van generando niveles de abstracción. Virtualización, ahí empezaríamos a hablar en el futuro de algo de virtualización, máquinas virtuales, también middleware cuando hablemos de sistemas distribuidos en alguna de estas clases que vamos a estar viendo por acá. Entonces, siempre la idea en el camino, en la evolución de la programación, de la computación, ha sido a los programas de aplicaciones abstraernos lo más que se pueda. Podríamos decir que la mayor abstracción es aquella que nos lleve a poder programar sin necesidad de programar. Suena quizás contradictorio, pero sí, hay ya algunos elementos que llaman no code o low code, en donde nosotros básicamente como un Lego vamos conformando nuestras aplicaciones, pero si vamos más allá en la actualidad, el hecho que manejemos la inteligencia artificial, básicamente ese es un nivel de abstracción también interesante, en el sentido que en algún momento vamos a quedarnos básicamente como analistas de sistemas, donde podamos plantear con mucho conocimiento, por supuesto, de los problemas y de las arquitecturas que nos pueden resolver un problema, pero algunos agentes de inteligencia artificial o alguna inteligencia artificial general inclusive, o a la que tenemos ahorita generativa, que básicamente nos haga la programación. Ya hay ingenieros de software basados en inteligencia artificial. Esa es la mayor atracción, es decir, nosotros quedamos como analistas y al final ni siquiera, digamos, eh, quizás puede ser medio este, delicado esto que le digo, pero ya se asoman esos conceptos donde se dice que no, básicamente la inteligencia artificial va a estar programando por lo menos a cierto nivel como un ingeniero de software. Vuelvo, repito, ya hay experiencias, no recuerdo, hay una que se llama Tevin, que hace de ingeniero de software con inteligencia artificial. Ahora bien,
siempre necesitamos, con todo el nivel de abstracciones, conocer ciertos aspectos, porque yo siempre digo que conociendo estos aspectos podemos desarrollar mejores aplicaciones. Entonces, sigamos con los sistemas operativos. Estamos en un nivel de abstracción bastante bajo. Sistema operativo que va a administrar unos recursos de hardware y que va a proveer las primeras abstracciones al nivel de aplicaciones. ¿Ok? Ahora bien, como ese sistema operativo como administrador de recursos, básicamente administra todas esas piezas, todos esos componentes de hardware, ¿ok? Los administra y los protege. Se protege del mal uso de uno con otro, también de uno con otro, ya en este caso tendría que hablar de uno con otro programas o procesos o aplicaciones, porque recordemos también en este momento, es importante decirlo, cuando nosotros tenemos una arquitectura de hardware, es decir, una computadora, vamos a tener ese sistema operativo que va a administrar este, esos recursos de hardware, pero la aplicación no es una sola. Hace mucho tiempo dejó de ser monousuario, es multiusuario y multitasking también. Es decir, tenemos múltiples aplicaciones. Pónganse ustedes en su celular o en una laptop cuando están trabajando, ustedes abren cualquier cantidad de ventanas y de aplicaciones. Bueno, todas esas aplicaciones, de alguna manera, simultáneamente van a hacer requerimientos para usar la computadora, para usar los procesadores, para usar las interfaces que tengan, para utilizar la memoria. ¿Ok? Entonces, ¿quién organiza eso? ¿Quién protege que no haya problemas entre un programa u otro, entre una aplicación y otro? El sistema operativo. Entonces, administra, protege a esos recursos, principalmente en una arquitectura Unioma podremos estar hablando de los procesadores, de la memoria, de los dispositivos, de tal manera que la asignación se le haga de manera ordenada y controlada por el sistema operativo entre esa cantidad de programas que simultáneamente quieren acceder a la computadora. Es decir, que dentro de la administración que hace, también debe multiplexar o compartir los recursos. Y eso lo hace principalmente en tiempos y en espacio. ¿Ok? De esto entraremos mucho en detalle, por supuesto, en la siguiente clase, pero ya debemos tener claro que la administración implica que, por ejemplo, el CPU yo lo administre por turno en un esquema de planificación y le dé tiempo a todos los procesos asociados a las aplicaciones que quieran hacer uso de la plataforma de hardware. Y también en espacio, porque al final todos esas aplicaciones son códigos que requieren de memoria, requieren almacenamiento para su ejecución, memoria principal, pero también memoria secundaria para su ejecución y para el almacenamiento de datos, etcétera. ¿Ok? Entonces, vamos a estar compartiendo recursos en tiempo y en espacio. Cuando digo vamos, eso lo va a estar haciendo el sistema operativo. Entonces, ya a nivel de esta función es que vamos a ir viendo los siguientes temas. Porque administrar un componente de hardware de manera segura, ordenada, multiplexando en el tiempo y en el espacio, básicamente lo vamos a hacer haciendo gestión de procesos, que no es más que gestionar los procesadores que tenemos, porque el procesador veremos que es allí exactamente donde corre un programa, veremos los estados que tienen nuestros programas, pero el estado realmente corriendo es cuando está ejecutándose en un procesador, veremos cómo es esa gestión de los diferentes procesos, cómo se administra la memoria principal, porque tendremos un concepto básico también acá, que todo programa para que se ejecute en el procesador tiene que estar previamente en memoria principal. Veremos cómo esa memoria principal ha evolucionado y se le acerca cada vez más a los procesadores para hacer esto más rápido. Veremos entonces la administración, la gestión de memoria. Veremos en particular también el hecho de que yo puedo tener una plataforma de hardware que me procese muy rápido, que me tenga buena memoria, buena capacidad de almacenamiento principal para la ejecución de los programas, pero tengo que conectarme con el mundo real. Entonces veremos la gestión de los dispositivos de entrada y salida, cómo esos componentes de hardware se integran a la plataforma de hardware. Y en particular también ahí veremos en este curso lo que se llama la administración de archivos, es decir, que es una actividad particular e importante de todo sistema operativo, cómo organiza todo estas aplicaciones, los datos en una estructura por lo general
Entonces, como los sistemas operativos dentro de sus funciones también administran ficheros, que al final es una administración que hacemos a través de un dispositivo de entrada y salida, que es un almacenamiento secundario. ¿Ok? Entonces, el sistema operativo administra y esa administración de estos recursos, de alguna manera, lo hacemos a través de ciertas gestiones que se entrelazan unas con otras, que se organicen entre unas con otras, de tal manera que podamos ejecutar simultáneamente varias aplicaciones, varios programas que veremos también en el camino, que lo empezaremos a llamar procesos e hilos, ¿ok? Que hacen el requerimiento al sistema operativo para usar la plataforma. Es algo así como el sistema operativo, lo podremos comparar, es el administrador. Si hablamos de un hotel, quizás un administrador que está en la recepción, que es el que administra todos los recursos de ese hotel. Entonces llegan todos los clientes, que serían las aplicaciones, diciendo, mira, yo quiero usar tu hardware, es decir, tus habitaciones, tu hotel, todos los restaurantes, las piscinas, lo que tenga el hotel, y tiene que haber alguien que haga una organización de tal manera que no haya problemas entre uno y otro, que yo le asigne la habitación a uno cuando la está ocupando otro, por ejemplo, entonces allí hay problemas eh, que debemos resolver a nivel de turno, ¿verdad? Y también de parte, o sea, yo no te puedo asignar la misma localidad en la misma habitación si ya la tiene asignado a otro. Entonces, allí vamos de alguna manera a ver que eso aplica quizás con otro grado de complejidad, por supuesto, en la función que hace el sistema operativo. Es decir, el sistema operativo va a tener una cantidad de aplicaciones diciéndole, bueno, yo para usar el hardware tengo que pasar por ti como capa de abstracción, porque tú eres el que administra eso. Entonces, ¿cómo administras eso? De eso se trata este curso, ¿ok? Y entonces, el sistema operativo se encarga de esa parte que llamamos interfaz fea, digámoslo así, porque tiene que ver con ciertos detalles, que vuelvo, repito, el nivel de abstracción es bastante bajo, porque implica manejar el hardware, y de alguna manera empieza a crear una interfaz un poquito más bonita a las aplicaciones. Entonces, para ello, utiliza abstracciones. Abstracciones que, vuelvo, repito, lo que hacen es facilitarnos la vida, abstraernos de la complejidad de el cómo lo hacen, cómo yo, por ejemplo, cuando voy a usar un archivo, cómo realmente se maneja un archivo físicamente, eso no me interesa a mí como programador de aplicaciones, eso lo maneja el sistema operativo o se creó una abstracción que maneja el sistema operativo que se llama archivo. ¿Okay? Yo tampoco estoy al tanto del detalle de cuando yo hago una solicitud de ejecución en una computadora, cómo realmente es que el sistema operativo me va a permitir que yo llegue a memoria y luego al procesador y en algún momento yo pueda correr mi secuencia de instrucciones, ¿verdad? Para eso, el sistema operativo tiene unas abstracciones que se llaman procesos, hilos de ejecución, que iremos viendo en el transcurso de este curso. Entonces, se crean esas abstracciones, administra esas abstracciones y le damos entonces una interfaz a la aplicación, ¿ok? Entonces, dentro de un esquema general de lo que hemos dicho hasta ahora, tendríamos unos usuarios. Recordemos que las computadoras no solo usan los que aplican, en lo que hacen aplicaciones, perdón, sino también algunos que básicamente utilizan las aplicaciones. Entonces, el usuario puede ser netamente de las aplicaciones o el que va a desarrollar aplicaciones. En todo caso, el sistema operativo es el intermediario para todos ellos. El que hace aplicaciones hará su aplicación en el lenguaje que quiera, una aplicación en Java, en Python, local, web, móvil, cualquier tipo de aplicación de la que ya manejamos. Eso debe pasar por un sistema operativo para que de alguna manera eso pueda llegar a su ejecución en esta plataforma de hardware que hemos dicho. Por lo general, tenemos un trabajo en algo que se llama modo kernel, es decir, el modo al que accede el sistema operativo, porque recordemos que el sistema operativo es software. Aquí empezamos a diferenciar, por eso decíamos la primera capa de software. Tenemos un hardware que vamos a administrar con componentes principales de procesamiento, de memoria y de interfaz y de entrada y salida. El sistema operativo es un software que veremos que dentro de la aplicación también necesita de procesadores para correr, necesita un tiempo de procesamiento para correr, por ejemplo. Entonces, él tiene una manera, un modo de correr que se llama modo kernel, en donde él puede acceder, en su modo protegido, a todo el hardware y a todas las instrucciones del procesador.
Tenemos que los procesadores tienen un set de instrucciones básicas. ¿Ok? Ese modo kernel es el modo en que trabaja el sistema operativo. Depende de los tipos de sistema operativo. Hay unos tipos de una estructura, arquitectura microkernel. Eso es algo que también vamos a ver en la futura clase, cómo son las estructuras o la arquitectura de los respectivos sistemas operativos. En todo caso, vuelvo, repito, el modo kernel es el modo protegido en donde corre ese sistema operativo. Tenemos, por lo general, los sistemas operativos como interactúan con un usuario, con el que programa, aplicaciones y con el que usa las aplicaciones, tenemos que crearle una interfaz, las famosas interfaces que son vía shell, vía comando, vía línea de comando o interfaces gráficas, las GUI, Windows, ese tipo de cosas. Entonces, esa interfaz también de alguna manera es parte del sistema operativo. Y sobre eso tenemos entonces eh, todo lo que son las aplicaciones, tanto la interfaz de usuario como las aplicaciones, un navegador web, un correo electrónico, un reproductor de música, todas estas aplicaciones que utilizamos actualmente, básicamente corren en lo que es modo usuario. Entonces tenemos un modo donde el software corre a nivel de kernel, modo kernel, es propiedad exclusiva, ese modo del sistema operativo, y el modo usuario donde corren programas de interfaz de parte del sistema operativo, e incluso algunos componentes del sistema operativo también, dependiendo, vuelvo, repito, de la estructura que tenga el sistema operativo, y las aplicaciones, por supuesto. Ese modo usuario tiene un subconjunto de instrucciones, básicamente no puede utilizar todas para evitar que haya conflictos, que son administrados solamente por el sistema operativo. Rápidamente podemos estar viendo entonces el hardware que administra un sistema operativo. Y como les decía, eso define las funciones a nivel de gestiones que hace el sistema operativo. Componente básico de una computadora, según un esquema, una configuración que desde los 60 del siglo pasado se llama configuración von Neumann. En algún momento podríamos también entrar un poco más en detalle que esa configuración, pero básicamente me dice, yo tengo un procesador con ciertos componentes internos, algo que permite llevar el control de la ejecución de instrucciones, una unidad aritmética lógica que maneja esas instrucciones, un decodificador de comando, es lo que llamamos la CPU. Esta CPU en el componente, en arquitecturas actuales se multiplica por la cantidad de core que tenga mi procesador. Es decir, ya yo tengo procesadores que trabajan más de uno de manera paralela. Pero básicamente son diferentes unidades de procesamiento, que es lo que estamos viendo aquí a la izquierda. Tenemos una memoria principal, que es donde se almacenan los programas, no totalmente, eso lo veremos en memoria, que hay conceptos como el de memoria virtual que me dice con que alguna parte del programa esté en memoria principal es suficiente para que él pueda acceder al procesador y correr. Entonces tenemos ese componente de memoria y tenemos todo lo que es gestión de entrada y salida, ¿verdad? Todo lo que son periféricos de salida, de entrada o que tienen funcionalidades de entrada y salida. Y veremos que todo esto se comunica a través de lo que se llaman buses, ¿ok? Esos son elementos básicos que se ven en lo que se llama un curso de arquitectura de computadora, arquitectura de hardware, pero que es bueno que en la introducción lo tengamos claro, lo repasemos, porque básicamente son los componentes que administra el sistema operativo. ¿Ok? Eh, podemos empezar por lo que es la CPU, lo que veíamos a nivel del lado izquierdo. La CPU básicamente es el cerebro de la computadora y es donde se corren las instrucciones. Eso también lo debemos tener ya claro en el nivel que estamos ahorita dentro del mundo de la ingeniería de software, de computación, de la informática. Eh, Son temas que, vuelvo, repito, pueden visualizarse o detallarse en otros cursos, pero sin entrar mucho en la electrónica, básicamente cada procesador tiene un set de instrucciones que es la que realmente se ejecuta en una máquina y como siempre decimos, esos son set de instrucciones que están en un lenguaje ensamblador, pero que al final están en combinaciones de ceros y unos, que es lo que realmente entienden los procesadores. Entonces, ese set de instrucciones, ese ISA, es el que me define el tipo de computador. Deben haber visto C3, ese tipo, o sea, computadores que tienen muchas instrucciones, otras que las tienen reducidas, pero que son más rápidas. Eso es lo que me define el tipo de arquitectura de de un procesador. Esa microarquitectura de la CPU la debe conocer el sistema operativo. El sistema operativo debe estar casado. Todo lo que desarrolla el sistema operativo
deben tener un gran conocimiento del hardware, por supuesto, porque depende del hardware, depende de las instrucciones, yo sé qué es lo que puedo controlar o no, depende si yo tengo un monoprocesador, multiprocesador, dependen de muchas cosas del hardware, entonces yo siempre digo que la interacción que hay en este caso, entre los que manejan la electrónica de los computadores y los sistemas operativos es bien estrecha, ¿no? Debemos conocer qué hardware manejamos para saber cómo lo gestionamos, por supuesto. ¿Qué registros vamos a manejar? Registros especiales de los procesadores, el PC para el program counter, para ver en dónde los programas se están ejecutando. Veremos en su momento que esa planificación por tiempo del uso de la CPU me debe, por ejemplo, por lógica, de indicar en qué parte, hasta dónde yo llegué, porque si es por turno, en muchos casos tendremos que tener corriendo un programa, digámoslo así, tenemos que sacarlo para darle chance a otro, ¿verdad? Entonces, el que sale tiene que saber en dónde quedó, para que cuando regrese continúe trabajando donde quedó. Bueno, para eso, por ejemplo, sirve un registro de los procesadores que se llama PC y hay otros, ¿verdad? Estos registros son importantes para hacer lo que se llaman cambios de contexto a la hora de usar los procesadores. Tenemos que tener claro también que los procesadores manejan por ciclos de instrucción. Podremos llegar a cierto detalle del manejo, cómo se hace ese ciclo de instrucción, el fetch, decode, execute, ¿no era? ¿Cómo se hace este manejo? En su momento, si vamos un poquito más en detalle cuando veamos procesamiento o gestión de procesos, aunque nos focalizamos más en la parte de los procesos como tal del software, vuelvo, repito, esto sí sería un poco más de una materia de arquitectura de hardware, pero cuando ahorita hablamos mucho de procesamiento paralelo, y no les voy a hablar, vamos a hablar de lo último, la inteligencia artificial utiliza mucho procesamiento paralelo, de hecho utiliza más que CPU, GPU, estos procesadores gráficos en grandes cantidades, en grandes servidores. Bueno, ese procesamiento paralelo, por supuesto, siempre es necesario. Lo que se ha querido es siempre estar haciendo procesamiento paralelo, pero podremos decir que el procesamiento paralelo arranca en su nivel más básico en los mismos procesadores. Es decir, cuando yo proceso más de una instrucción de un programa a la vez. Ese tipo de cosas las maneja el sistema operativo, debe saberlas a nivel de la gestión de los procesadores, ¿no? La mayoría de los CPU, ya lo mencionamos, trabajan en modo kernel y usuario. Eso lo indica un registro, ¿verdad? Para ver el control de ese modo. En el modo kernel ejecuta la CPU básicamente cualquier instrucción de su ISA, ¿ok? Y el sistema operativo normalmente opera en modo kernel. Los programas usuarios en modo usuario, como ya decíamos, tienen un subconjunto de esas instrucciones. Vuelvo, repito, esto casado con lo que es hacer una asignación de recursos de manera ordenada y controlada, ¿ok? Los programas de usuario para obtener los servicios del sistema operativo hacen llamadas al sistema. Vamos a entrar, esto de llamada al sistema lo menciono en esta clase introductoria porque lo vamos a estar usando mucho, lo que llaman un trap al kernel. Es decir, desde el principio, cuando yo digo, mira, yo quiero usar la computadora, dijimos que el administrador, como el recepcionista de todo el sistema operativo, yo quiero correr. Cuando ustedes están haciendo un programa, le dan a la flechita de run, cuando están haciendo depuración, cuando están trabajando desde su IDE. Cuando usted le están diciendo correr, básicamente le están pidiendo permisos al sistema operativo, mira, ponme allí, asígname memoria para luego ponerme a correr. Y de tal manera que yo vaya ejecutando las lógicas que indica mi programa, lo que yo hice, instrucción por instrucción, ¿verdad? Cuando yo comienzo a hacer eso, cada vez que yo requiero al sistema operativo, yo lo que estoy haciendo es una interrupción por software que se llama trap, ¿verdad? Estoy haciendo una llamada o lo hago a través de una llamada al sistema. Yo quiero ejecutar, hago una llamada al sistema. Yo quiero manejar un archivo, yo hago una llamada al sistema. Entonces, este es un término que también en sistema operativo es bastante común y de amplio uso. Hay CPU la más antigua, desde la primera, si mal no recuerdo, la primera basada en primeros procesadores, que había unos 4041, algo así que era para calculadora, pero después vinieron los primeros, la que tuvo más auge en los 80 y tantos, medio los 80 fue el 80, 87, 80, 88, 80, 86. Esos eran monoprocesadores, pero la integración y la ley de Moore en el desarrollo de microprocesadores nos ha permitido llegar al multicore, algo que mostramos aquí en el lado derecho. Es decir, cada vez queremos más rapidez, bueno, metemos más procesadores, básicamente, pero también más procesadores es más memoria.
y más memoria también dentro de los procesadores para que el acceso sea a través de los buses internos sea más rápido, porque si yo quiero procesar, tengo bastante capacidad, pero si no tengo capacidad de memoria principal y que sea rápida, eso me ralentiza un poco el procesamiento. Entonces, lo que siempre se ha querido en la evolución acá es procesamiento rápido, más procesadores, un mismo chip, integrar un mismo chip por su escala de integración. Multinúcleos es donde surge allí ese concepto. El multihilamiento, que es otro concepto de hardware que manejaremos cuando veamos multihilo, ¿verdad? Porque hay multihilo hardware, multihilo software. Entonces, todo eso es CPU y lo necesitamos conocer de alguna manera para ver cómo es que se gestiona los procesos que son nuestras aplicaciones para hacer uso de en la plataforma administrado por el sistema operativo. Entonces, por eso se los menciono en esta introducción de manera rápida, pero que en su momento, para cada una de las gestiones que estaremos viendo, veremos gestión de procesos, un poco nos concentramos en cómo es la gestión de esos procesadores. Gestión de memoria, veremos un poco esto que voy a mostrarles ahorita, y también la gestión de los dispositivos de entrada y salida y la gestión de los archivos, ¿no? Que es básicamente los cuatro componentes principales de un curso de sistema operativo de este tipo. ¿Ok? Manejaremos memoria, veremos que la memoria tiene jerarquía, es decir, tenemos diferentes tipos de memoria. En esa pirámide mostramos en la punta la memoria más rápida, pero que tiene menos capacidad, y abajo la que tiene mucha más capacidad, pero que es más lenta. Más o menos así se maneja la jerarquía de memoria. La primera memoria es aquella que es conformada por los registros propios de la CPU, ¿verdad? Esos registros que hemos dicho que nos sirven como program counter, etcétera, y que veremos más en detalle, son las más rápidas, son registros propios de la CPU, pero tienen capacidades limitadas, menos de 1 KB, que lo vemos del lado izquierdo, tenemos los tiempos de acceso más o menos que me da la velocidad en que yo, muy rápido, de acá podríamos decir, lado izquierdo, esto, mientras estoy más arriba es más rápido, pero mis capacidades son más bajas. ¿Okay? La velocidad aquí va creciendo hacia arriba, y aquí la capacidad va creciendo de arriba hacia abajo. ¿Ok? Después tenemos la memoria caché. Veremos ese concepto de memoria caché cuando hablemos de procesadores, porque no podemos hablar de procesamiento sin hablar de memoria, pero más en la gestión de memoria virtual. ¿Qué significa esta caché? ¿Por qué debemos tratar siempre de lo posible de tener nuestros procesos, o por lo menos las partes que corren más a menudo, en la caché para que están más cerca de la CPU? Veremos que la caché se une a la memoria principal. De hecho, la caché en sus comienzos básicamente era memoria principal. Y ya está esa memoria principal como caché dentro de los chips de procesadores. ¿Ok? Veremos lo que es la memoria principal y allí vamos viendo los tiempos de acceso. Dentro del caché veremos que hay niveles, L1, L2, L3 dentro de los procesadores. Memoria principal necesaria, vuelvo, repito, para que los procesos puedan correr. Y veremos todo lo que es almacenamiento en disco duro. Le incluyo aquí algo que no está en la pirámide, que es los discos de estado sólido, que cada vez son un poco más rápidos, es electrónica, no tiene componentes mecánicos, y sus capacidades también han ido creciendo y cada vez se utilizan más, y por supuesto los costos. Y ya se incorpora en cualquier laptop normal un tipo de almacenamiento basado en, en, en SSD, ¿no? Esta memoria es necesaria, vuelvo a repito, porque cuando gestionamos memoria como sistema operativo debemos saber cómo gestionar cada una de ellas. Cómo integramos la memoria principal con la de disco duro para crear una memoria virtual, por ejemplo. Y de tal manera que no sea necesario tener todo un procesador, como hace mucho tiempo, todo un proceso, mejor dicho, cargado en memoria principal, sino con tener una parte de ello, que después veremos cómo se dividen eso en algo que se llama páginas. Con tener algunas de las que otras páginas de un proceso, ya podemos decir que está en ejecución, ¿verdad? Ya está en memoria principal. Veremos dentro del sistema operativo cómo se hace esa gestión de memoria virtual, que es bien interesante. Entonces, veremos gestión de procesos, manejo de los procesadores, de los procesos que quieren correr de manera simultánea, concurrente, y en algunos casos paralela. Veremos que concurrente no siempre es paralela, también veremos esos detalles a nivel de gestión de procesos, pero veremos cómo es la gestión de la memoria para que eso se pueda dar, que esos procesos corran en la CPU. Y por supuesto veremos la integración de nuestros sistemas, de nuestras aplicaciones, en el uso de los dispositivos de entrada y salida, ¿ok? Y cómo el sistema operativo los maneja.
Y partimos de dispositivos de entrada y salida básicos, un disco duro, un disco de estado sólido, un dispositivo de entrada y salida, así lo maneja el sistema operativo necesario para que pueda correr a través del concepto de memoria virtual. Pero también yo no puedo tener una máquina aislada del mundo, yo no, sin un teclado, sin un monitor, por ejemplo, sin alguna conexión, quizás algunas señales, algún sistema de adquisición de datos, qué sé yo, algunos parlantes, en este caso con una cámara para que ustedes me puedan estar viendo y un micrófono. Entonces, cómo el sistema operativo gestiona esos dispositivos de entrada y salida, también lo veremos en su parte de gestión de dispositivos de entrada y salida, cómo lleva eso a través de un controlador, que es una parte electrónica de los dispositivos de entrada y salida, el dispositivo como tal, cómo se controla eso por parte del sistema operativo, cómo generamos interfaces estándar para que los sistemas operativos puedan manejar muchos dispositivos de entrada y salida. Eso es una parte interesante que también vamos a estar viendo. Ahora bien, por último, para que tengamos claro en esto de la introducción, todos esos conceptos que hemos dicho, ese sistema operativo que es administrador de componentes de hardware, recursos de la arquitectura de hardware, y que crea una interfaz un poco más bonita para las aplicaciones, ¿verdad? Y que básicamente la gestión de la administración se hace con esos componentes de hardware que hemos visto, principalmente con esas gestiones que hace el sistema operativo, que también vamos a estar detallando a futuro. Básicamente, hay sistemas operativos que tienen una estructura, también ahí veremos cuáles son las estructuras típicas de los sistemas operativos, pero en la realidad, cómo los vemos nosotros o cómo lo ven los que hacen aplicaciones y los usuarios de computadoras, desde que casi todo el mundo usa un teléfono celular, bueno, está haciendo uso de un sistema operativo. ¿Cuáles son los principales a nivel de PC, de laptops, de computadoras personales, computadoras grandes, de servidores? Un aspecto muy importante a considerar en todo lo que son las aplicaciones distribuidas actualmente. Veremos, hay sistemas como el Unix, que es uno de los primeros y que generó, es que como el papá del Linux, de alguna manera. Por otro lado, Windows, que en el mercado, bueno, es el que más se utiliza en ambientes de computadoras personales, pero que por supuesto ha perdido en algunos otros ambientes. Se utiliza mucho en computadoras personales, más no en servidores, porque allí se utiliza más Linux. En aplicaciones que se llaman embebidas, se utilizan también otros sistemas operativos, sistemas operativos en tiempo real. Depende de las aplicaciones. Hay sistemas operativos para aplicaciones móviles. Aquí les muestro el Android y el iOS, es decir, para teléfonos inteligentes. Hay aplicativos para lo que son sensores utilizados mucho ahorita en el mundo del Internet de las cosas, sensores inteligentes. Veremos qué significa cuando hablamos procesadores, gestión de procesos, que básicamente los procesos corren siempre en una arquitectura que llamamos inteligente, donde hay un procesador, memoria y algún tipo de conexión al mundo real. Bueno, los sensores inteligentes básicamente también tienen su sistema operativo, ven pequeño, incluso hay uno que se llama Tiny Operating System. Las tarjetas estas inteligentes que utilizamos para nuestro día a día en las cuestiones bancarias también tienen sus propios sistemas operativos, como el Java Card. O sea, todo, toda arquitectura de hardware, sea, vuelvo, repito, una arquitectura computacional, es una arquitectura inteligente, tiene procesamiento, almacenamiento, conexión, básicamente requiere para la administración de esos componentes de hardware de un sistema operativo. Está en todo tipo de aplicación como capa intermedia, como capa de abstracción, el sistema operativo. Con esto terminamos esta introducción. Espero que haya sido lo más interesante posible y productiva. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.